La imagen apareció un domingo por la tarde, casi sin aviso, como suelen empezar los incendios modernos. Una publicación, unos comentarios, una captura, una cadena de reenvíos, y de repente, todo el país opinando. La hija de David Bustamante y Paula Echevarría, ya adolescente, posaba en una sesión fotográfica perfectamente cuidada, luz suave, ropa moderna, gesto natural pero seguro. Una imagen que, en cualquier otra circunstancia, habría pasado como un simple reflejo de una joven explorando su identidad, disfrutando de la estética y del autorretrato. Pero no vivimos en un mundo inocente. La foto se viralizó en cuestión de horas. En redes sociales comenzaron los comentarios, no tanto sobre la imagen en sí, sino sobre lo que podría significar. Y ahí empezó la bola de nieve. Usuarios anónimos, influencers, cuentas de salseo y hasta algunos programas de televisión comenzaron a debatir, casi en directo, sobre si esa foto era apropiada, arriesgada, excesiva o simplemente un adolescente siendo adolescente. Pero lo que convirtió el asunto en noticia nacional no fue la foto, fue la conversación alrededor de ella. Se mezclaron tres elementos explosivos. La edad de la joven, el peso mediático de sus padres, y el eterno debate sobre la exposición de los menores en redes. Y cuando estos tres puntos chocan, el resultado siempre es tormenta. Durante los primeros días, Bustamante guardó silencio. Él, que lleva años lidiando con titulares, entrevistas, rumores, paparazzi y opiniones sobre su vida, sabía perfectamente que responder en caliente solo alimenta más ruido. Observó. Escuchó. Tomó nota. Y mientras tanto, la conversación crecía sin control. Lo que más le dolió, según confirman personas cercanas a él, no fueron los comentarios críticos, sino los que sexualizaban la imagen de su hija, los que la convertían en objeto de debate, en material de análisis, en tema de tertulia. Como si fuera un producto. Como si no fuera una menor. Como si no tuviera derecho a equivocarse, a aprender, a expresarse, como cualquier joven de su edad. Y eso fue lo que le rompió la paciencia. Bustamante lleva años repitiendo algo que, para él, es innegociable. Su hija no es una persona pública. Él lo es. Paula lo es. Pero ella, no. Ese principio ha guiado casi todas sus decisiones desde el primer día. Mientras los demás jugaban con la fama como quien juega con fuego, él intentaba proteger un espacio íntimo alrededor de su hija, un lugar donde pudiera crecer sin cámaras, sin juicios, sin espectadores. Pero esa burbuja, inevitablemente, se ha ido debilitando con el tiempo. No porque él haya bajado la guardia, sino porque el mundo ha cambiado. Cuando Paula Echevarría comenzó a compartir más facetas de su vida en redes sociales, su pareja, sus viajes, su día a día, la hija pasó a ser parte natural de ese universo visual. Aparecía en fotos familiares, en vacaciones, en cumpleaños. Siempre desde el cariño, siempre desde la naturalidad. Y el público lo aceptó así durante años. El problema no fue la exposición. Fue el momento en el que la hija dejó de ser la niña y pasó a ser la adolescente. La adolescencia cambia las reglas del juego. La mirada externa deja de ser inocente. El juicio aparece. La opinión se vuelve tóxica. Internet se convierte en escenario. Bustamante lo sabía. Y por eso su reacción ha sido tan firme. Sus palabras, pronunciadas en un círculo cercano pero ya confirmadas por varias fuentes, fueron claras y directas. A mi hija no se la toca. No se la juzga. No se la expone. Y no voy a permitir que nadie la convierta en tema de debate. No gritó. No amenazó. No buscó titulares. Simplemente marcó un límite. Y en ese límite hay más historia de la que muchos imaginan. Durante años, la relación entre Bustamante y Paula funcionó en equilibrio, incluso tras la separación. Ambos han demostrado una madurez que no es habitual en el mundo de la farándula. Han mantenido respeto, cordialidad, complicidad por el bien de su hija. No hay guerra. No hay resentimiento. No hay ataques públicos. Y eso dice mucho de ellos. Pero también es cierto que tienen formas muy distintas de entender la exposición pública. Paula se siente cómoda mostrando su vida. Ha construido una marca personal sólida, cuidada, rentable. Para ella, compartir es natural. Bustamante, en cambio, viene de otro mundo. De una familia obrera, de una infancia sin cámaras, de una fama que le cayó encima de golpe tras Operación Triunfo, sin preparación emocional. Él conoce la parte dulce del éxito, pero sobre todo conoce la parte que destroza. Y por eso su hija es sagrada.
La polémica del posado no es solo un debate estético. Es un conflicto de modelos de vida. De cómo se construye la identidad en la era digital. De quién tiene derecho a opinar sobre el cuerpo y la imagen de una menor. De cómo un país entero se cree con derecho a juzgarte por existir. Mientras los programas discutían si la foto era adecuada, Bustamante veía otra cosa. Una niña rodeada por un coro de voces que no le deben nada, pero que la juzgan como si le debieran todo. Y eso, para un padre, es insoportable. En ese contexto, la reacción de Bustamante no es exagerada, es lógica. Es la reacción de alguien que sabe lo que viene después. Presión, inseguridades, comparaciones, exigencias, exposición constante. Por eso ha decidido actuar antes de que sea demasiado tarde. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. Porque aunque Bustamante no ha señalado a Paula públicamente, es evidente que su mensaje no va solo dirigido a los medios. Va dirigido, también, a quienes permiten que la foto exista en primer lugar. No como reproche, sino como recordatorio. En privado, él lo habría expresado así. Nuestra hija no tiene por qué aprender a gestionar la fama ahora. Ya tendrá tiempo, si quiere. Ahora tiene que aprender a ser niña, a ser adolescente, a ser persona. Y eso, para él, no se negocia. Pero mientras todo esto se asentaba, las reacciones empezaron a estallar. En la parte 2 veremos cómo ha reaccionado Paula internamente y por qué ha decidido guardar silencio. ¿Qué programas han intentado explotar la polémica y quién ha frenado ese movimiento? La conversación privada entre Bustamante y la cadena que estaba lista para convertir el asunto en debate de plató. Y lo más delicado, cómo lo está viviendo la hija. La reacción de Bustamante ya estaba pronunciada, aunque no públicamente. Él había marcado una línea, su hija no era materia de debate. Pero el problema no era solo la imagen ni los comentarios de redes. El problema era lo que había comenzado a gestarse en televisión. Y cuando la televisión huele sangre, cuando ve un punto débil familiar, el engranaje se pone a girar sin frenos. En el centro de todo estaba lo que se había convertido en la preocupación real de Bustamante, la salud emocional de su hija. Durante los años en los que la niña era pequeña, él había conseguido construirle aire, tiempo, espacio. Había evitado que se convirtiera en la hija de. Quería que tuviera colegio, amigos reales, vida de patio, de parque, de cumpleaños. Quería que no fuera tema. Y, hasta ahora, lo había conseguido. Pero la adolescencia expone, queramos o no. Se mira más. Se comenta más. Se define más. Y en ese punto, Paula y él ya no pensaban igual. Paula lleva muchos años viviendo en la exposición natural. Su imagen es parte de su trabajo, de su marca, de su influencia. Ella sabe manejar el foco, sabe navegar la opinión pública, sabe soportar la crítica. Está entrenada para ello. Y cuando comparte una foto familiar, lo hace desde la naturalidad. No hay maldad. No hay cálculo. Es parte de su forma de entender la vida. Bustamante, sin embargo, viene de otra escuela. Él fue sorprendido por la fama, no la construyó. Él no se preparó para ella, la fama cayó sobre él. Y le pasó por encima. Él ha vivido el aplauso, sí, pero también el desgaste, la vigilancia, la persecución, el escarnio. Ha visto cómo el cariño de un país se puede convertir en carcajada al día siguiente. Por eso, cuando la foto de su hija estalló en redes, él no vio una imagen bonita. Vio un peligro. Lo que más le preocupó no fue el debate en sí, sino el tono que tomó. Esa especie de exigencia constante de comentar, de analizar, de opinar sobre el cuerpo y la identidad de una menor. De convertir su apariencia en tema público. Y cuando el tema entró en televisión, el riesgo se multiplicó. En programas de entretenimiento, los presentadores introducían el asunto con cuidado, midiendo cada palabra, pero la mesa comenzaba a tensionarse igual. Unos decían que era normal, otros que era excesivo, y otros, incluso sin mala intención, empezaron a comparar, hay hijos de famosos que ya tienen millones de seguidores, es la generación de TikTok, esto ya es inevitable. Esa palabra, inevitable, es la que detonó a Bustamante por dentro. Porque él, más que nadie, sabe que nada es inevitable si se ponen límites a tiempo. Pero el momento que de verdad encendió la mecha fue cuando una colaboradora de un conocido programa insinuó que aquella sesión podía estar vinculada a una estrategia de posicionamiento de la joven. Es decir, que la niña estaba empezando a construirse como personaje público. Ese fue el linde.
Según fuentes cercanas al entorno del cantante, cuando alguien le comentó esa frase a Bustamante, él se levantó del sitio en seco. No gritó. No se enfadó externamente. Pero dijo algo que ya ha trascendido. Mi hija no trabaja en esta industria. No la metáis donde no está. No permito que nadie la convierta en profesión antes de tiempo. La frase revela algo clave. Él teme que su hija se convierta en contenido. No en persona. No en adolescente. No en hija. Sino en contenido. Y eso, en la televisión de hoy, es más común de lo que parece. Mientras tanto, Paula guardó silencio. No porque no tuviera opinión. No porque estuviera de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente, porque sabía que cualquier palabra suya iba a amplificar el escándalo. Paula tiene una habilidad que casi nadie en la industria posee. Cuando entiende que hablar empeora algo, no habla. Y eso es más difícil de lo que parece. Pero que estuviera callada no significa que no hubiera tensión interna. Personas de su entorno confidenciaron que Paula y Bustamante tuvieron una conversación privada. Una conversación seria, pero no agresiva. Los dos se respetan demasiado como para eso. Paula habría dicho algo así. No podemos protegerla para siempre. Algún día tendrá que enfrentarse a esto. Y Bustamante respondió. Sí. Pero no ahora. Y no así. Dos maneras de ver el mundo. Ninguna malintencionada. Simplemente distintas. Pero mientras ellos hablaban en privado, en los pasillos de las cadenas empezaba otro movimiento. Había programas preparando debates específicos sobre la foto. Colaboradores calentando argumentos. Producción recortando la imagen en pantallas. Directores oliendo audiencia. Lo que nadie esperaba era el movimiento que Bustamante hizo a continuación. Pidió que se transmitiera un mensaje a varias redacciones. No un comunicado. No una amenaza legal. No una nota pública. Sino un mensaje directo, claro y personal. Si alguien se sienta en un plató a hablar de mi hija como si fuera un personaje público, yo responderé. Y les aseguro que no les va a gustar cómo respondo. No fue un aviso de violencia. No fue chulería. No fue ego. Fue el aviso de un padre. Y eso, en este país, todavía pesa. De repente, algunos programas recularon. Se habló menos. Se suavizó el tono. Se cambió el enfoque. No por miedo, sino por vergüenza. Porque quedaba muy feo, demasiado feo, ver a tertulianos construyendo discurso alrededor de una menor para llenar minutos. Mientras tanto, la hija, ajena aparte de todo esto, había empezado a notar algo que ningún adolescente debería notar. El mundo opinando sobre ella. Sobre su cuerpo. Sobre su manera de mirarse. Sobre su ropa. Sobre su identidad. Y eso deja marca. El entorno familiar ha confirmado que, en casa, se habló. No de forma dramática. No como castigo. No como reprimenda. Sino como conversación tranquila, de esas que tienen peso. Bustamante habría asegurado. Tú no has hecho nada malo. No te estás equivocando. No tienes que sentirte culpable. Lo que está mal es lo que están haciendo los demás. Y esa frase, con todo lo que lleva dentro, es quizá el acto de amor más importante de todo este asunto. Porque las adolescentes necesitan una cosa antes que cualquier otra. Que alguien les diga que no son el problema. Ahora el tema no está cerrado. Está en pausa. Porque Bustamante ha decidido algo que aún no ha salido en ningún programa. Va a hablar públicamente. Pero a su manera. Sin platós. Sin show. Sin monetización. Sin lágrima. Sin teleprompter. Sin titulares en neón. Va a hablar desde la calma y desde la protección, con una única intención real. Cerrar la puerta antes de que alguien intente abrirla otra vez. Eso ocurrirá en la parte 3. Y esa parte 3 será el cierre emocional y argumental más delicado y potente del vídeo. La situación quedó suspendida unos días, como si todos los implicados estuvieran conteniendo el aliento. Las redes seguían hablando, los programas tanteaban el tema con prudencia, y la familia intentaba cerrar la puerta desde dentro. Pero el ruido no desapareció. Simplemente se transformó en una expectativa. Todo el mundo esperaba la reacción definitiva de Bustamante. Y él lo sabía. Por eso no actuó en caliente. No dio entrevistas improvisadas. No publicó mensajes en redes. No llamó a ningún programa para intervenir por teléfono. Se tomó su tiempo.
No para pensar qué decir, sino cómo decirlo. Porque esta no era una respuesta para defender su imagen, ni su carrera, ni su orgullo. Era una respuesta para su hija. Y cuando se habla para un hijo, las palabras no se eligen con la cabeza, se eligen con el alma. Durante esos días, él observó cómo el ambiente mediático hacía algo bastante inusual, se frenaba a sí mismo. Las mesas de debate recortaron el tema. Los tertulianos más afilados bajaron el tono. Los directores de programa pidieron cautela. No fue miedo. Fue algo más extraño. Vergüenza. Porque de pronto, todo el mundo había recordado algo que parecía haber desaparecido. Que detrás de cada titular hay un menor. Una persona en construcción. No un personaje. No un producto. No contenido. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, había generado un silencio incómodo. Mientras tanto, Bustamante y Paula siguieron manteniendo comunicación privada. No para imponer posturas, sino para acompañar a su hija. Y esto es importante. No hubo reproches. No hubo acusaciones. No hubo yo tenía razón. Hubo algo que en muy pocos divorcios se consigue. Coherencia en la protección. Se les podrá criticar por muchas cosas, se podrá debatir sobre sus estilos de vida, pero en algo coinciden con absoluta firmeza. Su hija es prioridad. Y eso no se discute. La adolescente, por su parte, comenzó a procesar el revuelo. No pidió explicaciones. No se sintió culpable. No se escondió. Pero sí se dio cuenta de lo que supone la mirada pública. Ese aprendizaje, aunque duro, también puede ser clave. Porque crecer no es solo descubrir quién eres, es aprender quién no vas a permitir que te definan. Una persona cercana a la familia lo resumió así. Ha sido un golpe, sí, pero también una vacuna. Ese tipo de frases solo se dicen cuando se ha entendido algo muy profundo. Y entonces llegó el momento de Bustamante. Decidió que su mensaje no sería a través de televisión. Tampoco a través de notas oficiales. Ni siquiera en una revista. Eligió el formato más simple y el más humano. Hablar desde sí mismo, en un entorno controlado, tranquilo y sin espectacularización. Grabó un mensaje. Sin focos. Sin maquillaje. Sin estudio. Solo él, sentado, mirando a cámara. Y no para dar discursos, sino para decir lo que llevaba días sosteniendo por dentro. Las palabras, según ha trascendido, fueron algo así. Mi hija es lo más importante que tengo en la vida. Es una menor. Está creciendo, aprendiendo, buscándose, como todos hemos hecho. Lo único que pido, como padre, es que se respete su espacio para hacerlo. Yo sé que vivimos en un mundo de pantallas y opiniones constantes. Pero no todo tiene que convertirse en comentario público. Ella no está en esta industria. Ella no ha elegido estar expuesta. Por eso pido respeto, cuidado y sensibilidad. No por mí. Por ella. No hubo ataques. No hubo nombres. No hubo acusaciones. Solo protección. Ese tipo de mensaje tiene un efecto curioso. No da para titulares escandalosos. No alimenta tertulias. No genera morbo. Pero pone punto final. Porque cuando alguien habla con claridad, desde la paternidad y no desde el show, ningún programa se atreve a seguir empujando. La recepción fue inmediata. Incluso quienes habían comentado la foto suavizaron su postura. La audiencia lo entendió. Los medios lo entendieron. Y, sorprendentemente, Internet también. No faltaron los que intentaron buscarle doble lectura. Siempre los hay. Pero esta vez, la narrativa ya estaba fijada. Bustamante no reaccionó como famoso. Reaccionó como padre. Y eso, a efectos de opinión pública, siempre gana. Ahora bien, hay otro factor importante. Lo que esta situación ha provocado en Paula. Aunque no ha hablado públicamente, ha habido un cambio en su forma de publicar. No es que vaya a dejar de compartir su vida. Eso no sería coherente ni necesario. Pero ha bajado la presencia de su hija en redes. No porque ella piense que hacía algo malo, sino porque ha entendido el mensaje. La edad cambia las reglas. Ese ajuste silencioso, sin comunicados, sin gestos teatrales, sin dar explicaciones, dice más que cualquier declaración. Porque cuando dos padres separados son capaces de modificarse mutuamente desde el respeto, eso sí es crianza conjunta real. Mientras tanto, en televisión,
El episodio ha dejado una lección extraña pero necesaria. No siempre todo vale por audiencia. No cuando hay menores. No cuando la línea es la dignidad. En redacciones y reuniones de Escaleta se recordó algo que se había olvidado. La responsabilidad mediática existe. No es solo moral. También legal. Y social. Los directores lo vieron claro. Seguir exprimiendo el tema habría sido una mala apuesta. No porque Bustamante intimidara, sino porque la audiencia no lo habría tolerado. La opinión pública se alineó con él. Y cuando la audiencia se alinea, la televisión se ajusta. La polémica, por tanto, no terminó porque se agotasen los argumentos. Terminó porque se tocó un límite humano. Y ahí está el cierre real de esta historia. No ganó el morbo. No ganó el ruido. No ganó la presión. Ganó el instinto de protección. Ese instinto que no entiende de fama, de industria, de marca personal, ni de clics. Ese instinto que no necesita estrategias. Ese instinto que aparece cuando alguien que quieres está siendo observado demasiado de cerca. Y ese instinto, cuando viene de un padre, no se negocia. Bustamante ha dejado claro algo que resonará mucho más allá de esta polémica. Ser hijo de famosos no te obliga a ser personaje público. Tener redes no te obliga a ser contenido. Crecer no tiene por qué hacerse delante del mundo. La historia no ha sido un escándalo. Ha sido una frontera trazada. Una frontera que, si se respeta, permitirá que una adolescente siga siendo exactamente lo que tiene derecho a ser. Una adolescente.